Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1. Arrancamos. Por lo tanto, todo lo que hemos conversado en los capítulos anteriores, dejando ya, o sea, pasando a otra etapa, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está diciendo acá? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. No quiere decir que la doctrina de Cristo son rudimentos, no. Dejemos la base, o sea, digamos los escalones iniciales, lo que ya hemos enseñado una y otra vez, lo está diciendo Pablo. Y hay que pasar de lo que hemos estado repitiendo una y otra vez, o sea, la base de la doctrina para entrar a planos más profundos, para poder crecer, ¿sí? Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué significa fundamento del arrepentimiento de obras muertas? Y de la fe en Dios. El rudimento, el fundamento significa no nos apoyamos en ninguna obra nuestra, sino solamente en el sacrificio de Jesús, la salvación por gracia. Está diciendo, estos son los conceptos básicos de salvación, Espíritu Santo, que Dios va a venir por nosotros, que nos va a recoger y que va a haber un juicio final, cosas que ya estaban recontra explicadas para los judíos que habían creído en el Señor, ¿no es cierto? O sea, este punto sencillamente es, vamos adelante a la perfección. Ya no nos quedemos y demos vueltas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, que ya hemos explicado tantas veces, es lo que está diciendo Pablo. Vamos a la perfección. ¿Qué significa perfección? Al crecimiento, a seguir acercándonos más y creciendo más para parecernos más a Cristo. La perfección es Cristo. ¿Podemos alcanzarla? No, pero vamos persiguiendo. Como dice ese versículo, con los ojos puestos en la meta, la victoria en el alma. Con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso está también en Hebreos, por si acaso. Lo vamos a ver después. Ok. Y esto tanto haremos si en verdad, si Dios en verdad lo permite. O sea, vamos a salirnos ya hemos hecho esto, vamos a avanzar. Si Dios lo permite, obviamente, ¿no? Ok, seguimos. Porque, y ahí viene el primer paradigma, que les decía que había paradigmas acá en los hebreos, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, ¿qué está diciendo acá? Acá está diciendo, bueno, oye, si tú ya creíste en Dios, ya viste sus milagros, ya has experimentado el Espíritu Santo, ya has experimentado sus poderes, ¿no es cierto? Y volviste a caer en lo anterior, o sea, volviste a caer en pecado, en error, te alejaste de Dios. Dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. O sea, como que tienes que volver a crucificar a Dios para que te perdone lo que ya, lo nuevamente que has hecho. Ok, vamos por partes. Les queda acá, al que ha escrito esta carta, el concepto judío de que el sacerdote mata ¿cómo se llama? Al cordero y derrama su sangre por perdón de los pecados. ¿Eh? Hola Erika, bienvenida. Que mata al cordero para perdón de los pecados. Es como que tenían que hacerlo una y otra vez, por el mismo sacerdote y por los demás, porque seguían pecando. Como que había que repetirlo. Pero acá lo que quiere decir es, oye, este no es un cordero cualquiera, este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, lo máximo. ¿Cómo vas a dejar? Si tú lo dejas, ya no puedes regresar a él, o sea, como ya estás condenado. Este es un concepto, como repito, muy judío, y que como que hay ciertos pecados que no puedes corregir, y ya no van a ser perdonados nunca más, y no es así, porque Jesús murió por todos nuestros pecados. Entonces le digo, este es un paradigma que le cuesta mucho al autor poder soltar, ¿ya? ¿Ok? Pero el sentido es, ahora, para nosotros es, oye, si ya conocemos al Señor, ya pues dejemos de tontería, pues, ¿no? Ya tenemos la cosa clara, mantengamos en el camino que Dios quiere para nosotros. Hay que verlo así, ¿no? Para nosotros. Ok. Y nuevamente ahora hay una explicación otra vez de ellos, el 7 y el 8, porque la tierra que bebe la lluvia,
que es toda, ¿no es cierto? Que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está hablando de un concepto agricultura, pero fíjense bien, está expresando, si en la tierra sale espinos y abrojos, ya, pues esa hay que quemarla. Ese es un concepto, en cierta forma, equivocado también. Si bien, si tú sacas en un sitio, sacas y vuelve a crecer espinos, es porque no has sacado realmente a profundidad. Porque cualquiera, no sé si alguno de ustedes tienen costumbre, pero yo veo, por ejemplo, en la tierra, echas agua, tienes una planta linda y tienes lo que se llama mala hierba. Tú arrancas la mala hierba junto con la planta. Jesús dijo en una parábola, y cuando estaba explicando en los evangelios, dijo esto bien claro. El punto era así, echo la semilla y los ángeles le dicen, oye, Señor, junto con el trigo ha crecido otra hierba. ¿La arrancamos? El Señor dice, no, no la arranques, déjala. Al final de los tiempos será cosechado la cizaña, que es la mala hierba, y la semilla, y ahí yo separaré las cosas. Lo que quiere decir es que Dios no descarta a nadie, espera toda la oportunidad del mundo, y recién, si ya, bueno, con todo y todo, ya no quiere saber nada, eso es otra cosa. Pero siempre está dispuesto a perdonar y a cambiar. Pero esta es una costumbre judía que, como te digo, la tenían muy arraigada. Como decir, ya ese tipo de cosas ya no puede ser perdonada, que no es así. Pero era su sensación, su sentimiento de ellos. No es palabra de Jesús. Jesús dijo una cosa diferente. Por eso tengan cuidado, como hablamos hace un tiempo de Pedro, que no predicaba a los que no eran judíos, hasta que aprendió que para Dios todos los seres humanos eran importantes, ¿no? Pero su paradigma no lo dejaba. Ok. Pero en cuanto a vosotros, dice acá el autor, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Okay, ¿qué está diciendo acá? Que estamos hablando como que pueden perderlo, pero ustedes, nuestros queridos amados, ya pertenecen a la salvación. O sea, ya son propiedad de la salvación viene de Cristo, viene de Dios. Entonces, pero aún así hablamos eso. Y estamos persuadidos, estamos convencidos de que son cosas mejores las que a ustedes les va a venir. Miren, ¿cómo es esta? Sí, esto va a pasar, pero para ustedes no, pero total, eso no es. Pero bueno, dejemos pasar en este momento ese punto. Porque Dios, y ahí hay otro paradigma, no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Está hablando acá de las obras que han hecho, como si estas obras fueran el motivo de su salvación. Ok, Dios no se olvida de ninguna de nuestras obras. Esa parte sí es verdad. Porque todas nuestras obras, todo el hecho de amor que hemos hecho, por más chiquito, está apuntado en el libro de la vida, el libro de nuestras acciones. Y eso va a sumar siempre. Eso sí es verdad. Pero el punto está aquí, es que como que no lo merecemos por nuestras obras. Y ahí está el otro problema, ¿no? Jesús también en los evangelios dijo que iba a probar todas nuestras obras y las iba a pasar todas por fuego. Y si era oro, plata y piedras preciosas iban a permanecer, pero si eran madera, etno y hojarasca iba a quemarse. Okay. Y dijo que si las obras de alguno se quemaba por completo, o sea, nada era oro, plata y piedras preciosas, iba a ser salvo, aunque como por fuego. O sea que a pesar de no tener nada que quede como para mostrar delante del reino de los cielos, igual, por haber sido hijo de Dios, por haber sido salvo, podía entrar, pero iba a entrar así bien raspando, pero iba a entrar, no sé. Aprobado estaba, con en vez de 11 era un 10.51, ¿no? Así, raspando. Ok, y dice el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ok, nuevamente, deseamos que todos muestren una misma solicitud hacia Dios, hacia la palabra, hacia su Espíritu Santo. Sí, claro, eso es correcto. Pero bien, para plena certeza de la esperanza, acá está diciendo, dependiendo de tus obras vas a entrar o no. Entonces, como le repito,
la carta de los Hebreos tiene muchos paradigmas judíos que la salvación se puede perder. Cuando Jesús fue bien claro, al que viene a mí, no lo echo fuera, ni nadie lo puede arrebatar de mi mano, ¿no? Entonces, van a ver que cuando Pablo habla sobre la salvación, lo menciona ahí una y otra vez en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9, que le hemos revisado. Pablo lo explica clarísimo, lo entendió perfecto porque lo escuchó de Dios. Y como le repito, estos son paradigmas judíos que lo tienen algunas iglesias actuales, que les queda esta parte, esta forma de ver, y no aceptan la gracia que Dios sí nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Ok. A fin de que, dice, hasta el fin, pero aprenda certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok, entonces, ¿por qué tenemos nosotros que cada vez acercarnos más al Señor? Por amor. Por amor. Viendo sus obras, agradecimiento, alabanza, amor, ver sus obras y cada día, yo quiero estar con este pata. Por ejemplo, acá, cualquiera de nosotros, vamos a hablar acá a los hombres ahorita que estamos bromeando un poco al comienzo. Si queremos estar juntos, queremos sentarnos a comer juntos, conversar, a jugar, a estar en armonía entre hermanos. Es una cosa linda que queremos hacer. ¿Y por qué queremos hacer? Porque nos amamos. No porque, oye, y si no voy, ¿qué va a pensar de mí? ¿Me va a castigar? ¿Ya no me va a saludar? ¿De repente me va a cobrar por tal cosa? O sea, no por obtener cosas. Entonces, no os hagáis perezosos, correcto, no nos hagamos perezosos y seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, hay que imitar a todo aquel que está haciendo lo que Dios promete, quiere bendecir, porque Dios te promete cosas, se obedece ciertas cosas, sí, pero la salvación no es por obras. Entonces hay que tener cuidado, no es por obras que logra la salvación, sí, hay que seguir luchando para crecer, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos. Ok, 13. Acá se pone un poco más tranquilo, no se preocupen. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Claro, Dios por quién puede jurar, no hay otro Dios encima de él. ¿Eh? Te juro por Dios, te juro por mi mamá, te juro por mi papá, ¿no? A veces la gente hace eso, ¿no? Te juro por mi trabajo, por mis hijos. El juramento es siempre apoyándose en alguien más. Por eso Jesús dijo, no juréis, ¿no? Que sea vuestra palabra sí, sí o no, no. ¿No? ¿Se acuerdan? Eso también está en los evangelios. Bueno, acá pero está explicando una costumbre judía de jurar, que Jesús dijo, no juréis, ¿ok? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La promesa, te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Jesús le había prometido que iba a tener un hijo, ¿correcto? Pasaron un montón de años. A los 99 años tuvo su hijo. Y Sara a los 90. Esperó con paciencia. Paciencia también viene de paz y ciencia, que en castellano suena bonito, ¿no? La sabiduría de la paz que te hace esperar lo que Dios te ha prometido. Estás esperando, con esperanza nuevamente, porque Dios lo ha prometido, no porque te imaginas, piensas que puede ser, no. Esperando con paciencia, esperando en una promesa que Dios ha dado. Y al hacerlo, vas a alcanzar la promesa, porque Dios cumple todas sus promesas. O sea, siempre las vamos a alcanzar cuando esperamos la promesa que Él ha dado, no la que a nosotros se nos ocurre, ¿correcto? Ya. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, papá, mamá, lo que sea. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Para los hombres, para algunos, y específicamente, como lo repito, en la costumbre judía. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ok, nuevamente, este es también otro paradigma judío, ¿ya? Es como que Dios, para mostrarnos algo, tiene que jurar. Sencillamente, ¿por qué lo hizo Dios? No lo explica. Esta es una suposición. Puede que sea cierta, pero más es como cuando tú juras es algo que realmente va a ocurrir, ¿no?
Pero a veces lo haces por necesidad para la persona, porque la persona está acostumbrada a cierta cosa para creer. Ok. Interpuso juramento. 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ok. Dos cosas inmutables. El asunto es que Dios quiere que nosotros creamos en su palabra al 100%. Al saber que es imposible que Dios mienta, entonces, si Él lo ha prometido, se va a cumplir. Entonces, ¿eso qué nos da? Tranquilidad, paz y nos da fe. La fe es creer la palabra, es creerle a Dios. No es creer que Dios exista, sino es creer a ese Dios lo que ha dicho y hacer lo que Él ha dicho, porque le creemos que eso es lo que necesitamos hacer. ¿Ok? ¿Y eso qué nos da? Consuelo, paz, tranquilidad. Porque ¿a qué nos aferramos? Dice, hacernos de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Su palabra, sus promesas. Nos hacemos de esas, nos agarramos, porque creemos en sus promesas, ¿no? Nos hablan de promesas de sanidad, de seguridad, de paz, de salvación, de vida eterna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿para qué? Para agarrarnos. Dios quiere que nos agarremos de esas promesas, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ok, ¿qué cosa quiere decir esto? Sus promesas son anclas para nuestro alma. El alma es todo nuestro ser. Es como que nuestra casa está segura, anclada en la promesa de la palabra de Dios. Entonces viene viento, vienen tempestades, estamos anclados. Es como Jesús dijo, si construyen sobre mí, vendrán vientos, tempestades, pero están con un cimiento firme. Es lo mismo, cimiento firme, un ancla del alma, ¿no? Entonces, que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué significa esto? Para los judíos, el templo, había tres zonas. Una zona general, una zona que se llama el lugar santo y otro que se llama el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la promesa. Había un velo entre el lugar santo y el santísimo, y ese velo no era delgadito, era un velo bien grueso, no sé, como 30 centímetros, no me acuerdo cuánto es, pero bien ancho. Entonces no había forma de ver nada hacia adentro. Entonces solamente el sumo sacerdote entraba por dentro del velo una vez al año para ofrecer un incienso a ese sitio y pidiendo perdón por sus pecados una vez al año. Solamente entraba el sumo sacerdote. Pero acá dice que esa promesa hace que penetremos hasta dentro del velo. O sea, que Dios ya no está separado de nosotros, que ya entramos a su presencia y estamos con Él para siempre. Está hablando de eso, no se pierde. Ese es el lugar más alto que puede estar una persona. A eso significa, porque es una costumbre judía, ¿sí? Que no puede entrar nadie, pero ahora sí. Ahora, como Jesús es el nuevo sumo sacerdote y nosotros somos reyes y sacerdotes con Él, hemos atravesado ya el velo por la sangre de Cristo. Jesús derramó su sangre y ahí estamos. Ok, donde Jesús entró por nosotros como precursor, o sea, cuando murió y se resucitó, Él entró detrás del velo, eso significa judaicamente. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que ya hemos hablado de eso en la clase anterior, que era el orden de Melquisedec, ¿correcto? Ok, que lo vamos a explicar un poco más en el siguiente capítulo. Hebreos 7. Por favor, ya saben, interrumpan, no hay ningún problema. Ahora le explican nuevamente, que se los expliqué en la clase anterior. Porque este Melquisedec... ¿Tito? Sí, señora. ¿Podría volver a explicar el versículo 17 acerca del juramento? Por favor. Ok, nuevamente repito, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ok, nuevamente, Dios dijo, juro que voy a darles esto y esto y esto, ¿sí? Ok, está en el Antiguo Testamento. Lo que está acá haciendo es, número uno, Dios quiere que estemos totalmente seguros de su palabra. Pero ¿por qué dice esto? Porque nosotros creemos a alguien cuando jura. Ahora actualmente eso no es válido, como repito, porque acá la gente puede jurar por cualquier cosa y lo hace o no lo hace, pero para los judíos un juramento era como una cosa inviolable.
¿sí? Y por eso dice, juro, para que ellos creyeran. O sea, para ellos, el que alguien dijera eso es, oye, está diciendo la verdad. Ok, para nosotros, como hijo de Dios actualmente, si Dios lo dice, es verdad y punto. Pero para ellos, para sus costumbres, necesitaban eso. Entonces, Dios interpuso juramento para hacerles, confirmarles que eso era una promesa inmutable, o sea, que no había forma de perderlo. Que no era necesario, porque Dios nunca miente, pero bueno, como le repito, por las costumbres, eso fue. Pero lo que Dios quiere es bien claro tener que, para nosotros, que jamás va a cambiar sus promesas. O sea, no es que O sea, hoy día se cancela, Rosy. O sea, o sea que estaba diciendo algo, o sea, humanamente, para que pudieran entenderlo según sus tradiciones, su costumbre, yo prometo que lo que estoy diciendo lo voy a cumplir, así como los hombres juraban, como los judíos juraban, para confirmar algo, ¿correcto? correcto. Porque el 16 se dice algo así. Así es. O sea, eso era el propósito. Correcto. Ok. ¿Ya? Porque acuérdate que Dios lo que quiere es que estemos tranquilos y seguros, porque nos ama. Entonces, es como un papá que te ama a ti de una forma especial. Entonces, a un hijo le da una cosa, a otro hijo otra, no porque menosprecie a uno a otro, sino en amor hace lo que es necesario para que este hijo entienda algo. No a todos los hijos los tratamos por igual. No. Y miren, me acaba de venir otro versículo. Esto está en Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, capítulo 2 o 3, uno de esos capítulos dice, y eh, todos los que se habían convertido tenían en común todas las cosas. O sea, se podían, todo lo que tenían lo pusieron en como en la olla común. Y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repito, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. No repartían por igual, repartían según la necesidad de cada uno. Por decirte, un ejemplo simple actual. A ver, eh, digamos, yo tengo que trabajar de jardinero acá en mi propiedad. Entonces, Dios me va a dar, me van a repartir la ropa para jardinero y la herramienta para jardinero. Pero está otra persona acá que tiene que ir a hablar con las autoridades para conseguir un lugar donde reunirnos. Entonces le da una ropa diferente, zapatos diferentes para que se muestre entre ellos en la forma que es adecuada, ¿no es cierto? Entonces la necesidad no se refiere a aprovecharse, sino cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces esa persona tiene que viajar, tiene que dar plata para el viaje, para hasta donde están las autoridades, etcétera, etcétera. Y los viáticos para eso, ¿no? Para que llegue. A mí no me tienes que dar viáticos porque estoy acá en la casa y el comida que preparan para todos es también para mí, ¿sí? Entonces, según la necesidad de cada uno. Dios reparte según la necesidad de cada uno, lo que a ti te va a hacer bien, que no necesariamente lo que le va a hacer bien a otro. Ok, seguimos acá. 7. Porque este Melquisedec, de que está hablando, que es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, le hablan a Jesús, rey de Salem, que está mencionado en Génesis, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. De la derrota de los reyes que él había ganado, se refiere a eso, porque él había ganado a 5 reyes y le había quitado, digamos, tenía un botín, y le bendijo. Este sacerdote, el sumo sacerdote, lo bendijo a Abraham, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Ya de esa época consideraban los judíos que podía Melquisedec haber sido una teofanía, o sea, una presentación previa de Cristo acá en la tierra, que es posible, pero no vamos a conversar sobre eso porque es muy largo teológicamente. Ok, entonces Abraham le dio los diezmos. ¿Abraham le daba los diezmos a alguien? ¿No? ¿Dios alguna vez le dijo, dame los diezmos? No. Pero cuando apareció el sacerdote altísimo, inmediatamente dijo, tengo que darle a Dios. Y le dio la 10ª parte. O sea, como cuando tú vienes a Dios y estás en Dios, cualquier bendición que te viene, que Dios te reparte, automáticamente es como yo también la doy
para que sea usado para la obra de Dios. Entonces de ahí vienen los diezmos. Esto no era obligatorio, no fue todavía dentro de la ley mosaica, porque la ley mosaica vino un montón de años después, no me acuerdo bien, pero como 400 años después aproximadamente, 400 a 500 años después, ¿sí? Ok, y se llamaba rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, que ese era el Melquisedec, rey de Salem, ok. Y explica, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué está diciendo? Que de este rey de Salem no se sabía nada, no se sabía de dónde venía, no se sabía qué pasó antes ni qué pasó después. No era descendiente de Abraham. Acuérdense que el sacerdote en judío viene de Abraham, de uno de los, de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vino los 12 patriarcas, uno de los patriarcas se llamaba Leví, y de la tribu de Leví salieron los levitas, y dentro de uno de los levitas era Aarón, y de Aarón, que es de la tribu de Leví, salieron los sacerdotes. Todo eso era por línea sanguínea. Los judíos eran muy claros con esa línea sanguínea, y así eran los sacerdotes. Pero este sacerdote Melquisedec, a quien Abraham, que es el padre de la fe, el que inicia todo el principio del movimiento hebreo, digamos, fue bendecido y bendijo a Abraham. Y Abraham lo reconoció como sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Entonces, esto está diciendo, no es con genealogía. Y así Cristo tampoco pertenecía a la tribu levita. Entonces, ¿por qué no llamamos sumo sacerdote? Porque no es de acuerdo a las tribus de Leví ni al sacerdocio arónico, sino era sin linaje físico, solamente por linaje espiritual. Y de eso habla ahorita. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. O sea, el Hijo de Dios no es por linaje de José ni de María, sino el Espíritu Santo mismo lo engendró dentro del vientre de María. Esto es, mucha gente habla que, bueno, tenía la mitad de, ¿cómo se llama? Tenía los genes de María. La verdad, no lo sabemos. Inclusive podría ser como una fertilización in vitro. No sabemos, esa parte no la sabemos. Si Dios puso ya el embrión completo o agarró un óvulo de María, no sabemos, no sabemos. Así que, por eso acá habla sobre, no tenía padre ni madre, como que no había un padre ni madre, sino era como, entre comillas, por favor, no lo tomen como doctrina, como un vientre de alquiler. No les digo que sea, pero está la posibilidad teológica al respecto también, ¿ya? Así que fue la madre por crianza. Y para mí, igual, la mamá que lo cuida, ya sea hijo adoptado, es su mamá y punto, pero es así como lo veo, ¿no? Pero científicamente y teológicamente hay esa posibilidad. Ok. Considerad, pues, cuán grande era cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. O sea, para que Abraham le diera diezmos es que lo reconocía como el canal de Dios para él en ese momento. Pero Abraham, ¿en qué momento lo buscó a Melquisedec? No cuenta para nada la Biblia. La Biblia dice que Dios mismo ¿cómo se llama? Le hablaba. Por eso mucha gente supone que Melquisedec era una teofanía, un momento en que Dios vino a habitar momentáneamente con una figura humana para hacer un ejemplo nada más, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar. Pero lo importante es que Abraham lo reconoció como superior a él. Y ahora repite eso que les acabo de enseñar. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví, la tribu de Leví, reciben el sacerdocio por la herencia de Aarón, ¿ya? ¿Qué pasa con él? Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Qué interesante esta explicación, porque ¿a quién le dio Abraham el diezmo? Al sacerdote nombrado por Dios. ¿Y a qué sacerdote nombró Dios? Después para Moisés, con la ley de Moisés, a los descendientes del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Entonces, estos sacerdotes tenían mandamiento. No era que, ay, sí, por favor, dame. No.
tengo que recibirlo, porque es lo que Dios ha mandado. O sea, el diezmo tiene doble camino. Uno es el que uno da para Dios y otro el que uno recibe para Dios. O sea, ida y vuelta, las dos cosas, ¿sí? Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Y por qué tienen que recibirlo? Porque Dios dijo que tenía que ser así, punto. Ese es, no es otro motivo, ¿no? Y aparte era para cuidar todos y cuidar el trabajo del Señor y mantener la palabra del Señor firme siempre y mantenerla para siempre para el pueblo judío, ¿correcto? Y ahora para nosotros, como el nuevo Israel. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién bendijo? ¿Abraham a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? Melquisedec lo bendijo a Abraham. ¿Por qué? Porque era el mayor. Mayor que Abraham, ¿eh? Abraham, el padre de la fe. Por eso, otra vez una teofanía. Es como Cristo encarnado ahí, que es lo que muchos suponen, ¿no? Y aquí, en esta tierra, reciben los diezmos, ciertamente, hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Dónde allí? En esta escena del Antiguo Testamento y también en Dios. ¿Sí? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué significa esto? Ahorita lo explica. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estaba en los lomos de su padre, ¿qué quiere decir? Es que Abraham era el bisabuelo. Por eso, ¿no? Abraham, Isaac. Isaac, Jacob, nieto. El hijo de Jacob, Leví. Leví es el bisnieto de Abraham. Estaba en sus lomos, o sea que era, genéticamente estaba dentro suyo, digamos, ¿no? No había salido. Entonces está diciendo que al pagar a Abraham el diezmo, le estuvo dando, ¿no? A Leví también pagó, porque como Leví estaba dentro suyo, él pagó también. A eso se refiere en este momento. Cuando Melquisedec le pagó, Leví también pagó los diezmos. En otras palabras, era como que todos tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Ese es parte del asunto. No es solamente uno, sino todos. Los que dan y los que reciben, todos debemos honrar a Dios. Por eso los levitas tenían otra costumbre. Si bien ellos recibían el diezmo del pueblo, ellos del diezmo del pueblo separaban un diezmo para entregarlo al templo. O sea, como yo también tengo que dar, y los sacerdotes también hacían lo mismo. Siempre se le entregaba para Dios. No había nadie que era exento de eso, ¿sí? Ok, entonces dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el que instaló Dios para Moisés, la ley mosaica, porque bajo él, este sacerdote levítico, recibió el pueblo la ley por Moisés, que era levita, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Ojo, lo leímos en la clase anterior, que en el Antiguo Testamento dijo que iba a venir un sacerdote según el orden de Melquisedec, que el Cristo iba a ser de eso. Entonces ya estaba anunciado que iba a haber un nuevo sacerdocio, que no era levita, o sea, que no era según la ley mosaica, sino era un nuevo sacerdocio sin herencia de sangre, sino herencia directa del Espíritu. Cristo era un sacerdote no según la sangre, sino según la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el asunto, según el orden de Melquisedec, un orden no físico, ¿ya? 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y este es un concepto fuertísimo. Cuando leemos esto, tenemos que seguir cumpliendo exactamente las leyes mosaicas. O sea, tenemos que mantener exactamente lo mismo, porque si habría que cumplir las leyes mosaicas, tendríamos que matar animales, tenemos que sacrificar animales todos los días y a tener un solo sitio en todo el mundo donde se haría sacrificio, uno solo, no en diversos sitios. No se podría hacer las cosas que Dios nos ha dicho que haga por medio de Jesús, ¿no es cierto? Entonces tuvo que haber un cambio de ley. Si ciertas cosas tienen que dejar de ser hechas, porque no pueden, ya es un nuevo sacerdote y una nueva orden, ¿sí? Y aquel de quien se dice esto, de Cristo, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Cristo viene de la tribu de Judá y el altar se veía en la tribu de Leví. Estoy hablando cómo rompe todo, porque Dios podría haberlo puesto a Cristo venir de la tribu de Leví y hubiera seguido el sacerdocio levita y arónico, pero no, lo sacó de la familia de David, de la tribu de Judá, a propósito. Y
Su madre viene de la tribu de Judá y su padre no carnal, porque tampoco José fue padre carnal, también venía de la tribu de Judá. Pero, como lo repito, Dios lo hizo de una forma completamente diferente, sin ninguna linaje humano, ¿no? Ok. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿No? Lo que acabo de decir. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, ¿qué está diciendo? Primero, Dios hizo un cambio. De la tribu de Leví sacó a la tribu de Judá. Pero más manifiesto es que él ya había dicho que no iba a ser sacerdote de la tribu de Judá, sino según el orden de Melquisedec, o sea, sin ningún pariente previo, ninguna raíz previa, ninguna sangre, ninguna herencia humana. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, nosotros tenemos el reino y todas las promesas no por nuestra carne, no por nuestras obras, sino por la gracia y misericordia y poder de Dios. Resumiendo, ¿no? Ok. 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Otra vez, no por la carne, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, nuestro sumo sacerdote, Cristo, es indestructible. Cualquier otro sacerdote humano se corrompe, la carne se vuelve viejita, ¿no es cierto? Se pierde. Y tiene que venir un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdote para reemplazarlo. No. Jesús es el sumo sacerdote. ¿Y quiénes son los otros sacerdotes? Todos los creyentes. Todos. Porque eso que dice la palabra. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. También es otro versículo. ¿Ok? 17. Y se dice de nuevo este versículo del Antiguo Testamento. Se da testimonio de él en un salmo que se dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, tú, Cristo, eres el sacerdote para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque no va a haber ningún otro, porque no mueres, pues. El sumo sacerdote cambiaba porque ya se volvía viejito y tenía que morirse, y cambiaba por otro joven. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de la carne, no, según el orden de Melquisedec, según el orden de una vida indestructible en Dios, ¿no? Queda pues, por lo tanto, ahí está, esto es importantísimo, abrogado. ¿Qué significa? Anulado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Quién es el débil e ineficaz? El mandamiento anterior, porque era un mandamiento para que los hombres hicieran cosas. Ojo, Dios fue bien claro como es. Esto es a semejanza, hagan esto a semejanza de lo que ves. Te doy una visión de lo que va a hacer y lo que van a hacer es a semejanza, no es el verdadero, es a semejanza, es algo representativo para que puedan tener un pequeño vislumbre de lo que realmente es. Cristo es lo que realmente es y el sacerdocio judío era un vislumbre de algo que se parecía un poco a lo que realmente es, ¿sí? Entonces era débil e ineficaz. ¿Por qué fue ineficaz? Porque si hubiera sido eficaz no necesitábamos que viniera Cristo. Por eso era ineficaz, ¿ya? Y Jesús fue bien claro, dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. O sea, él mientras estaba vivo, seguía cumpliendo hasta que él se convirtió en el sacerdote, según Melquisedec. Y al cumplirlo, la ley se abrogó sola. ¿Por qué? Porque ya había un sacerdote permanente para siempre, ya no se tenía que cumplir con otras reglas. Ya no había que hacer sacrificios porque ya había dado su sangre. O sea, abrogó la ley cuando se volvió sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Previamente no. Por eso dice, oye, pero Jesús dijo que no, él no vino a abrogar la ley. Claro, él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Cumplió esto que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, eso está en la ley. Entonces, él hizo que eso se cumpliera. Y al hacerlo, se termina, por ejemplo, es como que te dicen, tienes que pagar 40 meses de, ¿cómo se llama? De un pago mensual para tu hipoteca. Entonces Jesús vino y pagó los 40 meses. ¿Pagó los 40 meses? ¿Hay que seguir pagando hipoteca? Ya no, pues, ya la pagó. Se acabó. Entonces ya no estamos sujetos a la ley de hipoteca, porque ya la cumplimos. Ya la casa es nuestra. El reino ya es nuestro, porque ya Jesús pagó toda la hipoteca. Ok. 19. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no fue perfeccionada, una nueva ley, ¿ok? Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza, que es como que, bueno, una esperanza, no, acuérdense, esperanza es la certeza, estamos esperando lo que Dios ha prometido. Una mejor esperanza que la previa, porque esta vez nos dice,
ya no son siervos, ahora somos hijos, ¿no? Es una mejor esperanza. Estamos esperando poder ver en el reino celestial todo lo que nos ha dado como hijos del Padre. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como repito, esto está en un salmo, ¿ya? Entonces, Dios aseveró, digamos acá, juró, aseveró, que el Cristo era el sacerdote permanente para siempre, ¿sí? Y la ley antigua, obviamente, ya se había cumplido. En cambio, los otros fueron sacerdotes no por juramento, sino sencillamente dio la orden y se tenían que hacer. No una promesa de un mantenimiento. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es fiador? Es aquel que, y ustedes saben lo que es fiador, ¿no? Por ejemplo, voy a comprar un carro. Entonces, le digo a mi hermano, oye, hermano, ¿tú puedes ser fiador por mí? Ok, entonces él firma. Entonces, yo estoy pagando, pero de repente tengo que pagar, por ejemplo, 2 años. Y de repente a los 6 meses ya no tengo plata. Ya no puedo pagar. Y ya no pago. Entonces el banco va a mi hermano, que es el fiador, y dice, oye, tu hermano no paga, así que tú eres el fiador, tú pagas. Jesús pagó. Él fue el fiador. Fue hecho fiador de un mejor pacto. Él pagó todo el precio que se había de pagar para romper el pacto anterior y convertir el nuevo pacto, el evangelio que tenemos ahora. Un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, fueron miles de sacerdotes, ¿no? Decenas de miles, porque se iban muriendo y iban cambiando, lo que les ha dicho. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, porque no puede morir, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, él va a ser sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por lo cual, al ser sacerdote permanente, acuérdense, los sacerdotes tenían que hacer sacrificio de un cordero para perdón de pecados. Él fue el sacrificio, él mismo. Entonces ya fue para siempre, ¿no? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, él vive para siempre. O sea, su sacrificio es para siempre. Entonces, una vez que hizo el sacrificio, ya se estableció que es un intercesor total, o sea, ha sido el fiador y ya pagó. O sea, cualquiera que se acerca, dice el diablo dice, oye, tal cosa. Jesús es su fiador, Jesús ya pagó por el punto. Entonces ya no puede decir nada, porque ya está pagado, ¿no? Ya. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Claro que nos convenía. Cristo es lo que nomás nos convenía. ¿Cómo era Jesús? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué se refiere esto con santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores? Porque ellos sacrificaban un cordero de 1 año y ese cordero tenía que ser limpiecito, santo, inocente, todavía ni siquiera tenía pareja, ni hacía nada, ni hacía ningún pecado, ni hacía ningún mal, sin mancha. Escogían un animalito que no tenía ninguna imperfección, por si acaso, ¿no? Así hacían para el sacrificio de los judíos. Apartados los pecadores, o sea, agarraban ese animalito perfecto, el más bonito que había, los separaban de los pecadores. ¿Quiénes son pecadores? Los que estaban equivocados, o sea, los otros corderos que no estaban perfectos. ¿Ok? Esa es la costumbre judía. Entonces Jesús era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y acá dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Okay. Nuevamente, los sacerdotes tienen que hacer todos los días. Es igual que, por ejemplo, la costumbre de hacer misa diaria y volver a hacer el sacrificio. Cristo ya murió por nosotros para siempre. Dijo que lo repitiéramos. La cena, ¿para qué? Como memoria, no porque necesitamos que Él muera otra vez. ¿Me entienden la cosa? Cristo no muere otra vez, ya murió una sola vez para siempre. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Acá está clarísimo, ¿no? Entonces, Cristo ya hizo, no tiene necesidad de que se vuelva a hacer sacrificio por sus pecados, ni los de Él, porque Él no tenía pecados, ¿ok? Porque la ley mosaica constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, porque fue dado en los salmos posteriormente a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nuevamente acá,
estamos hablando de algo bien claro. Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro cordero, tuvo que morir una sola vez por todos nosotros y se volvió nuestro fiador. ¿De qué? De todas nuestras deudas. Él ya pagó. Y eso nos da entrada al reino celestial. Pero no quiere decir que, vamos a un ejemplo físico. Él se volvió fiador, ¿no es cierto? Tenemos una casa. Muy bien, la casa ya es nuestra. Pero si la casa la tienes sin limpiar, sin pintar, sin barrer, no jala los baños, la casa apesta, está cochina. Esa ya es nuestra parte. La casa es nuestra porque Dios nos la ha dado. Esa no la perdemos. Pero el estado de la casa acá en la tierra, depende de nuestras obras. Miren el asunto. Las obras no nos dan la casa. Las obras mantienen la casa en un estado en que vivimos mejor. Entonces, si buscamos paz, si buscamos tranquilidad, si buscamos el gozo del Señor acá, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La casa ya la tenemos. No la vamos a perder. El reino de los cielos ya lo tenemos. La salvación es nuestra. El resto depende de que nosotros obedezcamos la palabra y lo sigamos al Señor por amor. Y él dijo, nuevamente repito, es necesario que el que se acerca a Dios crea que éste existe y que es galardonador de los que le buscan. Ok, hicimos entonces el 6 y el 7, son las 8, es suficiente. Wow. Listo. Preguntas, por favor, o comentarios. Bueno.